Es una construcción histórica que tiene que ver con lo heredo constitucional, es decir, con lo biológico, y con las primeras experiencias durante los primeros años y con luego los años posteriores, y en teoría y en la práctica no se termina de definir sino hasta muy avanzada la adolescencia. Lo que pasa es que hoy en día la adolescencia se prolonga hasta los 45 años. Entonces ese es el gran problema teórico que tenemos ahora. Antes la adolescencia más o menos terminaba a los 18, 19, a los 20, donde uno ya era un adulto que tenía que elegir. Como decían mis abuelos, decía, o estudiás o trabajás. Era el dilema de la época, ¿no? O estudiás o trabajás. Y por otro lado viene el tema de si con quién vivo, me voy de casa, me quedo. Bueno, acá la situación tiene una enorme influencia social y socioeconómica y sociopolítica, como la que lamentablemente estamos viviendo hoy, donde muchos jóvenes no pueden irse a tener su propia vida, su propia casa, su propio apartamento y demás, porque tienen que vivir con sus familias, porque, bueno, por lo que todos sabemos, ¿no? Lo del paro, la economía, la crisis, etcétera, etcétera. Y eso también hace que la adolescencia se prolongue, porque adolecer es depender. Por supuesto que hay una interdependencia de todos con todos, pero cuanto más dependientes somos de otras personas, por ejemplo en lo económico y en lo emocional, más adolescentes somos. Adolescente viene de adolescencia, de adolecer, de algo que me falta en realidad. Por supuesto que, por Dios, ojalá que nunca tengamos todo, porque tener todo es la muerte. Siempre nos va a faltar algo, que es la zanahoria, digamos, ¿no? Bueno, pues bien, entonces, cada personalidad, frente a las circunstancias cotidianas, tiene 4 maneras de responder. Cada uno de nosotros. Tratemos de pensarlo en cada uno de nosotros. Frente al estudio, a un examen, a nuestra relación con nuestros compañeros de estudio, con nuestras familias. Nuestra adaptación, porque si no tenemos adaptación, pregúntenle a los dinosaurios, morimos, desaparecemos. Nuestra adaptación puede ser activa, pasiva, deficitaria o confrontativa. No voy a profundizar porque no hay tiempo, pero la adaptación activa, que es la que los psiquiatras y los psicólogos, digamos, ven como una muestra de salud mental, adaptarse activamente a las circunstancias, lo que hace es transformar la realidad. Marx decía, conocer para transformar. Debemos conocer la realidad para transformar. Por eso es importante cuando opinamos sobre política, sobre sociología, sobre el aborto, sobre lo que fuera, lo primero que tenemos que hacer es conocer el tema. Porque si no hablamos para el churrete, digamos. Entonces, conocer. ¿Conocer para qué? Para tomar una posición que es ética, que es moral, que es ideológica, si ustedes quieren, y transformarla. Sobre ese tema alguna vez, si Tomás me invita, vamos a hacer un seminario sobre ideología. ¿Qué es la ideología? Y si todo es ideológico. Pues no lo es. No todo es ideológico como creen algunos, pero eso es otro tema. Así que puedes anotar para una nueva conferencia. Bien, la adaptación pasiva, ¿qué hago? Yo me someto, pero no tengo síntoma. Es el empleado que dice, no, Juan es un empleado perfecto, nunca en un sí, nunca en un no, hace todo lo que yo le pido. Pero ¿y lo conoces a Juan? ¿Sabes que la verdad que no sé muy bien quién es porque habla muy poco, nunca opina y cuando le pedimos una opinión dice, a mí me da lo mismo, señor, lo que ustedes quieran a mí me da lo mismo. Es decir, el pasivo se somete y desaparece como persona. El deficitario hace síntoma, es la neurosis, es el síntoma, es decir, es la persona que le duele el estómago, que se enferma, que comete una serie de errores, porque hace síntomas, porque no puede adaptarse como quisiera, pero tampoco lo puede solucionar, entonces hace síntoma. El síntoma es siempre un significado de que algo está pasando, de que hay un conflicto que puede ser consciente o no, pero que no está resuelto. Y finalmente está el confrontativo, que es muchas veces la persona tóxica, que es conflictivo. Es decir, no puede adaptarse críticamente porque no puede transformar,
no puede someterse, bueno, no está bueno someterse, pero digamos, no se somete, no hace síntoma y lo que es que hace, actúa. Es aquella persona que está siempre creando problemas, es que está conflictivo en todo. Yo le digo, mañana verde, mañana rojo, es decir, no le gusta nada. Y además siempre piensa que todo está hecho para joderlo. Eso no puede ser. Mira, los patrones te van a joder siempre. El profesor es un hijo de perra porque los profesores son todos unos hijos de perra. Es decir, es aquella persona que si no tiene un conflicto constante no puede vivir. Estas son las 4 maneras que se observa, digamos, que tiene la personalidad de adaptarse. Muy bien. Ahora bien, en esas 4 maneras da como consecuencia 3 formas de comportamiento productivo dentro de un estudio o dentro de un trabajo. Estas 3 formas de comportamiento son el automatismo, el personalismo o el funcionalismo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nuestro personaje, por ejemplo estudiante, por ejemplo empleado, o lo que fuera, o profesor, se apodera de nosotros y nosotros como personas desaparecemos, es la telefónica que me contesta como una máquina, y yo digo, yo quiero hablar con una persona, y cuando hablo con una persona me contesta con un formulario. Le digo, pero escúcheme señorita, a ver, ¿usted me entiende el problema que yo tengo? Y me contesta con un protocolo. Esto se llama automatismo de rol. Es el pasivo, la persona desaparece, hace todo lo políticamente correcto, pero no es nadie, no hay nada detrás de eso. Detrás de la máscara no hay nadie. Por supuesto que hay una persona, pero esa persona no se reconoce. El discrecionalismo es la situación contraria. Yo voy a disfrazarme de estudiante, de profesor, de político, de médico, de lo que fuera, para usarlo en mi propio beneficio. Voy a usar las organizaciones, las instituciones, las situaciones en mi propio beneficio. Hago como que vendo, hago como que curo, hago como que enseño, hago como que educo, pero en realidad todo está armado en mi propio beneficio. Es decir, perjudico a la organización y discrecionalmente, este es el concepto, discrecionalmente acomodo las piezas, porque tengo siempre una carta guardada debajo de la manga. Y finalmente, el estilo funcionalista de rol, que es donde la persona y el personaje no se anulan mutuamente, sino que se potencian. ¿Esto qué quiere decir? Que mi trabajo me enriquece como persona, y yo como persona soy capaz de enriquecer el trabajo. Mi trabajo como estudiante, porque estudiar es un trabajo muy importante, implica desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista psicodinámico, un trabajo tremendo. No les voy a decir a ustedes. Es decir, ¿qué es más fácil? ¿Sentarse frente al televisor a tomarse una caña o ponerse a estudiar los 450 folios que el profesor Tomás les dio para que estudien para la semana que viene? Y tienen que memorizarlo y tienen que entenderlo, etcétera, etcétera. No, implica un trabajo a contrapelo, implica un trabajo, implica una férrea voluntad de que estoy sacrificándome ahora, y ahí tengo que buscar también, digamos, lo que podríamos llamar la satisfacción en el estudio. ¿Pero por qué? Porque estoy trabajando para quien voy a ser. Todos ustedes que están aquí están trabajando para una identidad que están construyendo. Esa identidad es el estudiante que egresó como profesional. Todos ustedes todos estamos trabajando para futuro, porque esa es la maravillosa situación del hombre, trabajar para quien va a ser. Eso se llama proyecto. ¿Saben qué quiere decir proyecto? Quiere decir arrojar hacia adelante. Si cae el proyecto, se cae la identidad y se cae el sentido de la vida. Es la zanahoria de la vida, pero es una zanahoria maravillosa el proyecto. Bien. Esto tiene que ver entonces en la personalidad. En la personalidad se esconde la identidad de cada uno. Y les voy a contar muy rápidamente
los 4 estilos de personalidad en realidad hay 100 o 200 clasificaciones a lo largo de la historia de la personalidad, pero podríamos resumirlo en estos 4 estilos que simbolizan estas 4 aves: el águila, el búho, el pavo real y la paloma. Y fíjense que arriba dice extrovertidos, introvertidos, control y sostén. Bien, las personalidades que podríamos llamar águilas, por supuesto, esto es, esto lo vamos a ver en 5 minutos cuando veamos la encuesta. Desde el punto de vista de lo que es hoy el paradigma científico en relación al estudio de la personalidad, no es esto exactamente, sino que son 5 grandes dimensiones, etcétera, que digamos, vamos a sobrevolar eso. Pero desde el punto de vista de lo que podría ser una comprensión inmediata de cómo funcionamos cada uno, esto es muy útil. El águila es una persona extrovertida, es decir, que está constantemente intentando conectarse con su mundo exterior. Y además, el objetivo de esa conexión es el control. Las personalidades tipo águilas, lo que intentan constantemente es mantener la situación bajo control. Son esos jefes que controlan absolutamente todo, que son impositivos. No hay una valoración negativa o positiva de esto, hay simplemente una evaluación de cómo son. Porque en un momento dado, la asertividad, lo impositivo puede ser útil. Cuando todo el mundo está confundido, no, a ver, vamos a hacerlo de esta manera porque esta es la situación que hay que resolver. Eso es muy útil. En otras circunstancias, cuando no hay una emergencia, no dejar hablar a una persona, o decir, si hace lo que yo digo, es negativo. Pero en una situación de crisis, como un naufragio, pongamos, tomar una decisión de manera impositiva puede salvar la vida. Imagínense en un naufragio que dice, bueno, a ver compañeros, vamos a hacer una asamblea, a ver qué opinan los compañeros, si tenemos que salir aquí. No. Ahí, frente a una situación, lo impositivo es lo que es justamente el liderazgo que surge. Los introvertidos, una personalidad típicamente introvertida es la personalidad tipo búho. Piensen en el búho. El búho es un animal misterioso que está mirando, gira la cabeza, es un animal nocturno, es un animal que no se sabe bien qué va a hacer, está siempre allí, no se lo conoce demasiado bien, pero también el búho es controlador. Son esas personalidades que en el trabajo son muy meticulosas, hablan muy poco, expresan muy poco sus sentimientos, son muy rigurosos, muy disciplinados y fundamentalmente necesitan mantener las situaciones bajo control. Pero a diferencia del águila, que el águila pretende rápidamente que los demás hagan lo que hay que hacer, lo que ella piensa que hay que hacer, el búho no toma esas medidas, sino que analiza profundamente y solo al final da su opinión. Existen las personalidades, estos son tanto el águila como el búho, fíjense, son personalidades que controlan, pero sin embargo el águila es extrovertida y el búho introvertido. Ahora pasemos a otro tipo de personalidades que no les interesa controlar, sino que lo que les interesa es ser útil a los demás. Es decir, que los necesiten, no controlar, sino que los necesiten, escuchar, estar a disposición de los otros. Es lo que se llama personalidades de sostén. Y aquí tenemos el pavo real, que es fundamentalmente extrovertido, y la paloma. La paloma es introvertida, a diferencia del pavo real, que es extrovertido, pero son esas personas que nunca piden nada para sí mismas. Son personas que están siempre dispuestas a escuchar a los demás, a ayudar, y cuando hay algún conflicto dice, ¿en qué termina la gente? Contándole todos los problemas, y esa persona escucha, trata de ayudar, pero difícilmente se exprese ella diciendo, necesito ayuda. Por lo general nunca pide ayuda. Es una persona, digamos, sufrida, comillas, que pone la espalda, se deja cargar con todo, sostiene. En las situaciones familiares o grupales,
La persona que parece más débil, a veces una tía, a veces la madre, etcétera, son, sin embargo, las más fuertes, porque son sobre las que todo el sistema se sostiene. Son las personas más descalificadas o aquellas personas que no aparecen demasiado en el universo de la familia o del grupo, sin embargo, todo el sistema se sostiene en esas personas. ¿Por qué? Pues son las personas que no se quiebran nunca. Así es la paloma. La paloma es fundamentalmente introvertida y sostiene. Bueno, estas 4 estilos de personalidades, aquellas que controlan, aquellas que sostienen, aquellos que son extrovertidos, aquellos que son introvertidos, piensen cada uno de ustedes. Por supuesto que todos tenemos un poco de cada cosa. Sí, por supuesto que sí. Pero piensen ustedes en la mayor parte de las circunstancias, sobre todo en circunstancias emocionales o situaciones puntuales, ¿con cuál de estos 4 animales, con cuál de estas 4 aves se identificarían? ¿Serían más águila, más búho, más pavo real, más paloma? Es un ejercicio que quizá en lo inmediato no aparece como claro, demasiado claro, pero es un ejercicio fundamentalmente interesante para saber la mayor parte del tiempo cómo funciono. ¿Funciono como águila, como búho, como pavo real o como paloma en relación a mi interacción con mis compañeros de estudio, con mis familiares, con mis amigos? ¿Qué piensan? ¿Alguien ya se identificó? ¿Quién dijo que sí? ¿Alguien dijo que sí? ¿Tú? ¿Con quién? Una paloma. Bueno, aquí ya tienen una persona para contarle todos los problemas que tengan. Después tienes que empezar a cobrar porque ya es casi una terapia. Bueno. ¿Alguien más se identifica así claramente con alguno de estos 4 estilos? No lo quieren decir para que los demás no sepan. Y bien, y llegamos entonces al concepto de personalidad competente. Fíjense que competencia, a diferencia de desempeño, ¿qué es la competencia? A ver, alguien que me sepa decir, no estamos, en realidad tiene una relación, pero no estamos hablando de la competencia de 2 empresas para ver cuál vende más, o en 2 facultades para ver cuál tiene mayor excelencia. ¿En qué consiste el concepto de ser una persona competente? Es un concepto además del mundo de los recursos humanos, ¿verdad? ¿Alguien me puede definir qué es la competencia? ¿Qué es ser competente? ¿Sí? Perfecto. Habilidad para desempeñar alguna situación en un determinado contexto. Por ejemplo, yo necesito contratar a un empleado porque necesito manejar un programa, un un programa de ingresos y egresos en una determinada oficina. La competencia que esa persona me tendrá que demostrar es que conoce el sistema, conoce cómo manejar el software, que tiene experiencia en este tema y demás. Esa es la competencia. Inclusive puede necesitar una titulación en algún caso. Es decir, esa es la competencia. Entonces yo digo, bueno, pues bien, ¿conoces esto? Sí. ¿Has trabajado en esto? Sí. ¿Dónde? Y yo estudié en la Facultad de Educación, etcétera, aquí está mi título. ¿Es una persona competente? Sí, lo es. Muy bien, la pongo a trabajar. Pero resulta que a los 2 o 3 días veo que esa persona, digamos, defrauda mis expectativas, no rinde, no tiene un buen desempeño. El desempeño no es lo mismo que la competencia. Si soy incompetente, es decir, no tengo la formación necesaria, es probable que tenga un bajo desempeño, por ignorancia, por falta de capacitación. Pero si yo tengo un alto desempeño, supongamos soy un brillante médico, con todas las papeles, con todas las titulaciones, con todos los cursos, etc., y resulta que tengo un bajo desempeño en mi asistencia médica, aquí hay algo que no está funcionando. ¿Por qué puede ser? Y bueno, puede ser porque estoy pasando por una crisis, porque tengo un conflicto con mi organización,
porque no me pagan bien y digo la verdad que no tengo ganas de atender. Bueno, muchas cosas, por el estilo de liderazgo. Pero esto es muy importante. ¿Por qué digo que es importante? Porque los jefes y porque las organizaciones a veces confunden desempeño con competencia. Y cuando una persona está funcionando mal, dicen es un inútil, es un vago, no sirve. Nunca dicen qué pasará en el sistema de trabajo que hace que esta persona esté funcionando mal. ¿Por qué esta persona no se siente orgullosa de su trabajo? ¿Por qué no se siente orgullosa de su estudio? ¿Por qué no se identifica con la universidad o con la facultad con la que está? Y de pronto si veo que no hay excelencia, si veo que yo no lo motivo, si recuerdo que tocó la puerta y me dijo, señor, mire, se me ocurrió una idea. No, mira, no me vengas aquí con ideas, porque yo estoy hasta acá, hasta el tope con ideas. Trabaja en lo que te dije y listo. Allá en Argentina dice no aviven giles, ¿no? No aviven giles quiere decir no me vengas a complicar las cosas. Esa persona, todo lo valioso que tenía, se le desmotivó completamente. Esa persona va a bajar rápidamente su desempeño. ¿Para qué voy a mejorar si nadie lo valora? ¿Para qué voy a estudiar más si cuando quise decirle algo más al profesor me dijo, no, pero yo eso no te lo pedí. Tú contesta lo que te dije que tengas que estudiar. Eso no forma parte de la currícula. No te compliques. Es más importante una pregunta que una respuesta. Entonces, si yo al estudiante lo motivo y le digo, qué interesante la idea que tuviste, aunque no me esté hablando de lo que yo quiero que me hable, pero puede ser brillante la pregunta. Cuando hay varias anécdotas, algunas, como dicen los italianos, se non è vero, ben trovato, ¿no es cierto? Si no es verdad, igual es bienvenido. Alguna vez el joven Einstein le preguntaron, bueno, ¿a qué se quería dedicar? Estaba en una materia que era física y andaba mal en física, Einstein andaba mal en física, y entonces le dijo, mire, dice, profesor, yo lo que quiero es estudiar el universo. Y dijo, mira, eso es una ridiculez, tienes que dedicarte a otra cosa porque tú en física no vas a triunfar. De estas estupideces está llena la historia. Es decir, esa persona no vio lo que había en Einstein, no vio a la persona que era Einstein. Le interesaba que le dijera de memoria lo que debía aprender. Y ahí había un genio, y esta persona no lo vio. Por supuesto, nadie se acuerda el nombre de esta persona, porque desapareció en la historia. El que quedó fue Einstein, porque había algo dentro. En cada uno de ustedes hay un Einstein que está esperando que alguien le diga, qué interesante lo que estás diciendo, qué interesante tu pregunta. Quizás si nunca le decimos eso, ese Einstein duerme. Y la personalidad competente, cualquiera de ellas, el águila, la paloma, el pavo real, el búho, es aquella capaz de interpretar con plasticidad una consigna y transformar la rutina en un desempeño creativo y autoeficaz. La autoeficacia es un concepto de un psicólogo estadounidense, Albert Bandura, allá por la década del 40, del 50, que dijo, no es tan importante lo que tienes, no es tan importante lo que te da natura, que obviamente que a todos nos da una inteligencia normal, digamos, sino cómo lo usas. Es más importante cómo lo usas un instrumento que el instrumento en sí mismo. Puedo tener 40 ordenadores y no saber usarlos. Y trabajó mucho en experiencias con estudiantes, justamente a partir de las creencias. Por ejemplo, una experiencia típica era aquella donde se convocaba a un grupo control y se le decía, se le daba una tarea y antes se le daba una clase donde se decía que la inteligencia era una capacidad innata y que los errores que podían cometerse expresaban que había poca inteligencia. Y al otro grupo se le decía que todos tenían el mismo grado de inteligencia promedio y que los errores eran parte del aprendizaje y que nada tenían que ver con la inteligencia y que se podía ir aprendiendo cosas a partir de los errores. Bueno, ambos grupos tuvieron rendimientos completamente diferentes. El grupo que creía que cometer un error implicaba ser poco inteligente obtuvo las calificaciones más bajas. No se animaba a avanzar, no se animaba a fracasar porque tenía temor. El otro grupo, que jugaba libremente porque cometer errores es aprender y crecer,
obtuvo las calificaciones más altas. Obviamente los grupos estaban elegidos al azar y todos eran igualmente inteligentes. Entonces, es importante lo que creemos. Y voy a terminar con otra pequeña... ¿Se escuchó bien el sketch este que, ¿no? ¿Se escuchaba lo que decían? Bueno, aquí tienen que leer, así que... Y el que sabe mucho inglés, no hace falta que lea. Con un fragmento que a mí, aquí no voy a llorar porque voy a parecer, digamos, demasiado sensible, pero que cuando estoy solo y lo vuelvo a ver, siempre lloro un poco. Porque los hombres también lloran, aunque no lo crean. Bien, ahí está la manito. Perdón. He cometido un pequeño error, pero ya lo solucionamos. Hey, you know what today is? Yeah, What? Saturday. You know what Saturday is, right? Yeah, What? basketball. You want to go play some basketball? Si tienes un sueño, debes protegerlo. Que nadie te diga que no puedes hacer lo que tú quieres hacer. Y esta es un poco la clave.